Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 23 de noviembre. La lección para hoy se titula Teshuvah. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, alabado sea su santo nombre. Mi Dios creador, mi Dios redentor, mi Dios que me cuida y me sustenta. Alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al que alabo y glorifico. En esta mañana vengo para agradecerle por la vida que nos concede y a suplicar, Señor, sabiduría para comprender el mensaje que tiene para mí el día de hoy. Háblame, Señor. Lo suplico sin merecer, pero en el nombre de mi Señor Jesús lo suplico todo. Amén. Teshuvah es una palabra hebrea. El verbo shuv significa volver. ¿Volver de dónde? Ese verbo shuv nos indica que nosotros debemos volver. Consiste en prestar atención a la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. Teshuvah. Volverás a obedecer al Señor. Volverás y oirás la voz de Jehová. Teshuvah es el anhelo y el deseo de Dios para con su pueblo, para contigo y conmigo, de que prestemos atención y obedezcamos la voz de Dios, y en circuncidar o cambiar nuestra manera de pensar ya no en las cosas terrenales como la prioridad, sino en las cosas espirituales, en Dios. Vemos que esa palabra Teshuvah debemos nosotros meditar el pedido de Dios para mí, porque Él no quiere que me pierda, sino que el anhelo de Dios es que tenga vida eterna. Por eso me dice Teshuvah, me dice: presta atención a mi voz, obedece mis mandamientos, vuélvete a mí
yo te redimí, mío eres tú. El verbo shuv, volver. Vuélvete a mí, teshuvah. Vuélvete a mí. En otras palabras, detente. No sigas viviendo así. No se lo dice al mundo, se lo dice al que ya le conoce, al que se dice ser cristiano. Pero Dios, que conoce la vida de cada uno de nosotros, ve que nosotros no estamos siguiendo, no estamos obedeciendo, no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz del yo. Y por estar obedeciendo la voz del yo, estamos yendo por caminos tibios. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero Dios no anhela eso. El anhelo de Dios es que me vuelva de todo corazón. Teshuvah. A lo largo del libro de Deuteronomio aparece un tema clave. ¿Y cuál es ese tema clave? Ahí dice al principio: obedece al Señor y serás bendecido. Eso es lo que nosotros debemos hacer: obedecer al Señor y serás bendecido. Lea ahí las primeras dos líneas de la lección. Nos dice que hay un tema clave en todo el libro de Deuteronomio: obedece al Señor. ¿Y qué dice? Y serás bendecido. Eso es lo que nos enseña en el libro de Deuteronomio, las bendiciones, para recibir de parte de Dios las bendiciones. Porque si no le obedecemos, Dios no nos va a dar las bendiciones. No porque Él no quiera, sino porque nosotros las rechazamos. Pero también dice: desobedece. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y sufrirás las consecuencias. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la desobediencia a la voz de Dios, a los mandamientos que Él nos ha dado. En el Nuevo Testamento no es diferente. El Señor nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Dios conoce mi vida desde antes que yo decida hacer las cosas. Ya Dios conoce. A Él no lo podemos engañar. Los engañados somos nosotros. Así es de que nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué es lo que usted y yo andamos buscando? Vida eterna. El Señor Jesús nos dice, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es de que busquemos para el Espíritu Santo. Sembremos con el Espíritu Santo.
y recibiremos vida eterna. Desgraciadamente, aquí dice la lección, desgraciadamente, al menos después de la caída, el pecado parece tan fácil y natural como respirar. Porque ya la naturaleza que nosotros con la cual nacemos es con la naturaleza de Adán. La naturaleza de desobediencia. La naturaleza que le agrada el hacer el mal y no el bien. Pero en Cristo Jesús eso se revierte. Si yo busco a Dios y obedezco a Cristo, esa naturaleza carnal es revertida a la naturaleza espiritual. Pero debemos mantener nuestra comunión, nuestra adoración, nuestra obediencia a lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Vemos aquí que dice que, y a pesar de todas las advertencias y las promesas que encontramos en la palabra de Dios, muchos del pueblo desoyeron a la voz de Dios y cayeron en los pecados de los que Dios les había advertido. Y ahí vinieron los sufrimientos, vinieron enfermedades y muerte prematura. E incluso así dice, Dios estaba dispuesto a recuperarlos si al emplear su libre albedrío se arrepentían y regresaban a Él. Teshuvah, volveos a mí. Ese es el llamado para mí. Hermano adventista, hermana adventista, no basta con que usted vaya a la iglesia el sábado. No basta que usted tenga un cargo, una responsabilidad, un privilegio en la iglesia y crea que con eso basta para que usted esté haciendo la voluntad de Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo está su comunión con Dios? No en la iglesia, porque en la iglesia todos parecemos santos, que no quebramos un plato. La cosa es afuera. ¿Cómo es mi vida en mi casa? Con los míos, con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, con mis padres. ¿Cómo es? ¿Cómo soy con mis compañeros de trabajo? Dios anhela revertir esa vida que llevas de tibieza y quiere volverla caliente, espiritual, que reine allí el Espíritu Santo, que viva allí Cristo Jesús, que tu vida sea una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Por eso dice Teshuvah, volverás, vuélvete a mí. Ese es el llamado de Dios. Esa palabrita es tan amplia. Es un llamado que Dios me hace. Porque el anhelo de Dios es que tú seas feliz desde ya. Que comiences a vivir la vida con Cristo desde ya. Pero una vida las 24 horas. Mire lo que nos dice en Deuteronomio
capítulo 30, versículo del 1 al 10. Allí nos dice al inicio condiciones para la restauración y la bendición. Vamos a ver qué encontramos, qué nos dice el Señor allí. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y mira lo que dice el versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Del versículo 1 al versículo 6 encontramos el llamado de Dios a que prestemos atención, a que nos volvamos y obedezcamos al Señor, y que nos convirtamos en verdaderos adoradores, en verdaderos cristianos, en verdaderos adventistas. Ese es el anhelo de Dios. El Señor, quien también nos ha dicho, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, a Él no lo puedo engañar. El engañado soy yo. Presta atención. Presta atención. Así que, si usted presta atención a lo que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de esta lección, y nos convertimos y nos volvemos a Él, y permitimos que el Espíritu Santo transforme mi mente, mi corazón, mi vida será totalmente una vida de amor, de gozo, de paz, y ese fruto que el Espíritu Santo hará progresar, crecer en mí. Pero también me dice, verso 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones, no en ti. Si tú obedeces, estas maldiciones serán para tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Pero tú, dice, volverás y oirás la voz de Jehová. ¿De dónde volveremos? De esa vida de desobediencia. Volveremos de esa vida a medias que llevamos con Dios. Porque esa vida a medias es una vida desgraciada. No somos felices, ni en el mundo, ni con Dios. Por eso el Señor dice, ojalá fueses frío, o sea, fueses del mundo, o caliente, fueses mío, pero por cuanto eres tibio, o sea, ni eres del mundo ni eres mío, vives a medias creyendo que con eso agradas a Dios, pero a Dios no lo agrada de esa manera. Dios no puede ser burlado. Soy yo el que me estoy engañando, creyendo convivir esa vida a medias. Estoy agradando a Dios, haciendo su voluntad. No, hermano. No, hermana. Así que
volvámonos. Por eso dice Teshuvá. Volveos a mí de todo corazón. El tiempo que está llegando, hermanos, es un tiempo tan difícil que solamente una entrega total a Cristo para que reine el Espíritu Santo es la única manera que vamos a poder mantener nuestra fidelidad a Dios. No importará que perdamos bienes, que perdamos. Ahí mire la vida de Job. Job perdió todo, pero no perdió su confianza en Dios. Dios me dio, dice. Dios quitó. Desnudo vine y así me iré. Vienen cosas, hermanos, que vamos a tener que padecer. Y solamente si estamos confiados totalmente de Cristo, vamos a poder salir victoriosos. Y ese es el anhelo de Dios, que nos volvamos a Él antes que sea demasiado tarde. Dice allí, en la segunda parte, ¿qué dice el Señor que hará por su pueblo a pesar de todo el mal que hizo? El anhelo de Dios es que nos volvamos. Y Él me dice que si escucho su voz, si le obedezco, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. También dice, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Cuál era la condición sobre la que descansaban estas maravillosas promesas? ¿Cuál era la condición? Teshuvá. Vuélvete a mí. Por eso decía, el verbo shuv es volver. Teshuvá, volverás a obedecer al Señor, no como tú quieres, sino como Él quiere. No como el yo dice, sino como lo que Él dice. La idea es sencilla y al punto. Ahí dice la lección. Si te equivocas, habrá consecuencias terribles para ti y tu familia. Eso es lo que hace el pecado. Sin embargo, aún así, puedes arrepentirte y el Señor te recibirá de vuelta y te bendecirá. Tú un tiempo anduviste caminando y haciendo con gozo las cosas del Señor, pero ahora te has enfriado, o te has salido, o casi no vas. Mira lo que dice. Sin embargo, aún así puedes arrepentirte y el Señor te recibirá de vuelta y te bendecirá. Varias veces la misma palabra raíz hebrea detrás de Teshuvá aparece en estos versículos. En Deuteronomio 32, el versículo dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. En Deuteronomio 38, aunque a menudo se traduce correctamente, volverás a obedecer al Señor, también podría traducirse, volverás y oirás
la voz de Jehová. Al final, en Deuteronomio 30:10, donde dice: cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente la palabra convirtieres es en realidad si volvieres. Si volvieres quiere decir que yo ando fuera, me he retirado, como aquel hijo pródigo que se fue. Pero ¿cómo estaba el padre? Esperándole. ¿Qué le dijo el padre cuando él volvió? ¿Lo regañó? No. Le mostró su amor. Mi hijo muerto era y ha resucitado. Hagamos fiesta. Eso es el deseo de Dios, hacer esa fiesta cuando tú y yo nos volvamos de todo corazón a Él. Como dice al final, en otras palabras, a pesar de todo lo que le sucedió, a pesar de su absoluta violación y transgresión del pacto, el Señor no había terminado con este pueblo. Y si ellos no querían que Él terminara con ellos, podían manifestar ese deseo mediante el arrepentimiento. Veamos el consejo que nos da el espíritu de profecía. Dice: el enemigo está constantemente trabajando para conducir a los hombres a negar la luz. Hay apenas un paso desde el camino recto hasta la bifurcación, a la cual el enemigo dirige el camino, y donde la luz es toda tinieblas y las tinieblas son luz. Es una cosa peligrosa abrir el corazón a la incredulidad, porque aleja el Espíritu de Dios del corazón y entran las sugestiones del enemigo. Debemos evitar la primera admisión de duda y de incredulidad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no destruye a ningún hombre. Cada hombre que sea destruido se destruirá a sí mismo. Cuando una persona rechaza las amonestaciones de la conciencia, siembra las semillas de la incredulidad, y éstas producen una segunda cosecha. Eso está en Nuestra Elevada Vocación, página 28. Todos los que estudian la palabra con el firme propósito de quitar el pecado de su vida y que escudriñan las Escrituras para aprender que es verdad, recibirán la verdad de la palabra como un así dice Jehová. Se arrepentirán ante los severos reproches de la palabra bíblica. El que siembra verdadero arrepentimiento cosechará la recompensa de las buenas obras. Si permanece en la fe, cosechará la paz. Si es santificado y limpiado de su apetito por lo barato y pasajero, cosechará justicia y amor perfecto. Persistir en hacer lo correcto y vencer el yo, lo hará victorioso diariamente, porque mantiene siempre delante de sí el ideal de la perfección de Cristo. Eso está en A fin de conocerle, página 280. Dios no será burlado. El alejamiento de Él ha producido y siempre producirá inexorables resultados. La realización de actos que desagradan a Dios conducirá al impenitente paso a paso al engaño y al pecado abierto, a menos que decididamente se arrepienta y los abandone, en vez de procurar justificarlos. Todos los que quieran poseer un carácter que los haga obreros juntamente con el Altísimo y quieran recibir su encomio, deben separarse de los enemigos de Dios y sostener la verdad que Cristo mostró a Juan el Revelador para que la diera al mundo. Eso está en Alza tus ojos,
página 208. Después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio, solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida presencia de muerte. Y escapar a la temida sentencia de muerte. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptadas para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Eso está en El Camino a Cristo, página 40. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos dice en esta lección: Teshuvá, vuélvete a mí, volveos a mí. No olvides, yo te creé, yo te redimí, mío eres tú. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busquémosle y volvámonos de todo corazón. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.